Canal Piura presenta La caída de Caja Sullana. Capítulo 1. Colapso financiero o crimen organizado. Durante más de 3 décadas, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana fue un pilar importante del sistema microfinanciero del Perú, un motor de esperanza y desarrollo para miles de agricultores y emprendedores que no tenían acceso a la banca formal del país. En sus años de bonanza, alcanzó una rentabilidad de 2 dígitos y utilidades anuales por más de 45 millones de soles. Hasta el 2017, mantuvo una presencia constante en los primeros puestos del ranking nacional de utilidades y colocaciones. En apariencia, era un símbolo de solidez, una estructura financiera prometedora. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sin embargo, en poco más de 6 años, Caja Sullana sufrió una caída estrepitosa en todos sus indicadores de gestión. El 11 de julio de 2024, la Superintendencia de Banca y Seguros publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución número 2477, el acta de defunción de la entidad. Con esta medida, la SBS tomó el control y anunció la liquidación forzosa de la Caja Sullana, argumentando un colapso financiero terminal. Fijaba que la SBS el día de hoy ha sometido a régimen de intervención a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana al haber incurrido en la causal numeral 4 del artículo 104 de la Ley General de Banca. Esta causal señala que cuando una empresa financiera tiene una reducción de patrimonio de más del 50% en 12 meses, la superintendencia tiene que someter la intervención. La consecuencia inmediata de este régimen es que la empresa cesa sus operaciones, es decir, deja de atender y cierra sus oficinas. Apenas 24 horas más tarde, su cartera de créditos fue transferida, sus trabajadores fueron despedidos y sus activos pasaron a manos de Caja Piura, su competidora directa. La drástica y rápida acción de la SBS conmocionó al país y a la región. ¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral! Es penoso ver a compañeros a diario llorando con la incertidumbre que no sabemos qué va a ser de nuestro futuro, señores. No nos imaginamos lo que iba a traer. Esto nos agarró, como dice, de noche a la mañana nos cerraron las instituciones y todos nos quedamos en la calle. El 28 de agosto de 2024, un mes y medio después del cierre, la Municipalidad Provincial de Sullana, dueña de la entidad, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima. Es a partir de este documento que la narrativa oficial del colapso empieza a ser severamente cuestionada. La acusación municipal no habla de un colapso financiero, habla de una organización criminal liderada por Joel Ciancas Ramírez, que se habría mantenido en el poder por más de 30 años. No actuó solo, señala el municipio, lo acompañó una docena de funcionarios de la alta gerencia de la entidad. Los delitos imputados a esta presunta organización criminal son múltiples: ocultamiento, omisión de información, corrupción, cohecho y fraude. Todas estas acciones, se alega, habrían provocado la liquidación forzosa de la caja y una pérdida patrimonial de 350 millones de soles al patrimonio de los sullaneros. Según la narrativa municipal, la crisis que llevó a la extinción de la Caja Sullana no fue un accidente. Desde hace casi 20 años atrás, se venían registrando denuncias sobre malos manejos de la entidad. Para demostrar que el colapso fue una trama, la denuncia municipal se remonta a los orígenes del problema. Esta es la ruta cronológica de su argumentación. Según la denuncia, la primera alerta de operaciones sospechosas fue realizada por el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Serna desde el año 2006. Allí se detalla, por ejemplo, una maniobra irregular en enero de 2005, el retiro nocturno de $29,000 realizado por la esposa del exalcalde Isaías Vázquez Morán para su posterior conversión a moneda nacional. Según la denuncia, la primera alerta de operaciones sospechosas fue realizada por el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Serna
Desde el año 2006, este movimiento, ejecutado fuera del horario habitual, nunca fue explicado por la administración de la Caja. En 2013, Humberto Armando Rodríguez Serna volvió a cuestionar al directorio de la Caja y fue más allá. Denunció públicamente un desfalco de más de $20 millones, señalando directamente a Joel Ciancas Ramírez y a su alta gerencia. Frente a esto, la denuncia municipal afirma que la presunta organización criminal de Ciancas respondió con una ofensiva judicial constante y sincronizada que tenía por objetivo silenciar a Rodríguez, empleando múltiples querellas por difamación y pánico financiero. En junio de 2014, a los cuestionamientos de ciudadanos y especialistas, se sumaron las advertencias de entidades expertas, clasificadoras como CLAS y Asociados y Equilibrium, encendieron sus propias luces rojas. Sus informes fueron explícitos. La institución ya estaba en una crisis estructural camuflada, alertando de que las perspectivas se presentaban negativas. La consultora Equilibrium ya indicaba que la calidad de los préstamos, colocaciones, se estaba deteriorando progresivamente y que la deuda que los clientes no pagaban ya era mucho más alta que en el resto de cajas similares. Su informe era todavía más grave, al señalar que la Caja Sullana apenas disponía de un 4.2% de su capital o patrimonio, su colchón de seguridad, para cubrir la totalidad de los créditos que se sabía que estaban atrasados o que serían difíciles de cobrar. Esto significaba que la entidad estaba expuesta a perder totalmente esa deuda, es decir, un capital irrecuperable. Además, para mantener una morosidad global artificialmente baja, la Caja se vio obligada a borrar contablemente carteras enteras de deuda, una práctica conocida como castigos masivos. Solo en 2014, la Caja eliminó 55.7 millones de soles en préstamos fallidos, casi duplicando el castigo del año anterior. En otras palabras, la Caja fingía estabilidad mientras eliminaba masivamente lo que ya sabía que no iba a cobrar. En octubre de ese mismo año, un tercer informe presentado por Humberto Armando Rodríguez Serna reveló la diferencia contable entre los 160 millones de saldo que la Caja reportaba al público y los 147 millones de su realidad interna. Este nuevo hallazgo redobló las advertencias sobre la falta de transparencia en la entidad. Una denuncia de desbalance patrimonial es un hecho muy grave en el mundo financiero. Así que, al parecer, la gestión de Ciancas actuó de inmediato y la maniobra fue desesperada: conseguir una inyección rápida de capital para la entidad. En noviembre de 2014, un mes después del lapidario informe de Serna Rodríguez, el directorio consiguió que el Consejo Municipal de Sullana autorizara la venta de acciones preferentes al FOCMAC, el fondo de reserva colectivo que tienen todas las cajas municipales para sus emergencias, por un valor de 30 millones de soles. Estas acciones preferentes eran un tipo de propiedad especial de la entidad. Le permitían al comprador inyectar dinero, pero no le daban derecho a fiscalizar. A cambio, tenían prioridad absoluta para recibir dividendos y, en caso de liquidación, para recuperar su capital antes que cualquier otro dueño, incluso del principal, la Municipalidad Provincial de Sullana. Pero la venta de acciones preferentes por 30 millones de soles en noviembre de 2014 no prosperó. La SBS rechazó esta operación por no ajustarse a la norma. Expertos técnicos de la época señalaron que era un artificio contable para obtener capital, manipular los balances y evitar la intervención. El fracaso de la inyección de dinero fue fatal para la presunta organización criminal de Ciancas. Al cierre de 2014, la institución quedó en una situación terminal. Su principal indicador de solvencia y fortaleza, el ratio de capital global o RCG, se desplomó a solo 11,8%. Esto significaba que la Caja ya estaba peligrosamente cerca del límite legal mínimo del 10% que exige la ley peruana. A mediados de 2015, el especialista en finanzas, René Guéry Cárdenas García, irrumpió en la opinión pública con un análisis económico detallado de Caja Sullana. Sus conclusiones fueron contundentes.
Validando la crisis ya advertida por las aseguradoras de riesgo, Cárdenas calificó la emisión fallida de acciones preferentes por 30 millones como un intento de inyección de capital urgente, un artificio contable para manipular los balances. Incluso aseguró que, de haberse consumado, los funcionarios de la Caja hubieran configurado el delito de administración fraudulenta. Cárdenas fue más allá. Señaló que la campaña publicitaria que vendía solidez financiera era ficticia, pues la Caja sufría de baja liquidez y alto índice de deuda. No era opinión ni especulación. Los indicadores estratégicos de la Caja en 2014 eran la evidencia. El 11.8% de solvencia patrimonial ubicaba a la Caja en el último lugar del ranking nacional y peligrosamente al límite legal, 10%, que exige la ley peruana para mantenerse en funcionamiento. Para Cárdenas, la Caja presentaba un escenario idéntico que llevó al cierre y liquidación de Caja Señor de Luren en junio de 2015, apenas días antes de la publicación de su entrevista. Cárdenas diagnosticó que el problema raíz de la crisis de Caja Sullana era lo que en teoría financiera se le conoce como problema de agencia, un mecanismo económico que permite el desvío de recursos dentro de una entidad para fines indebidos. En buen cristiano, un síntoma directo de corrupción y peligro legal. El problema de agencia surge cuando, en la práctica, existe un conflicto producido por un ilegal intercambio de roles, funciones e intereses entre el propietario, la Municipalidad Provincial de Sullana, y el administrador de la entidad, el directorio liderado por Siancas. Usualmente, esto se da cuando el administrador de la entidad puede tomar decisiones que maximicen su propio bienestar, por ejemplo, beneficios personales, viajes, perpetuidad en el poder, entre otros, en lugar de maximizar el bienestar del propietario expresado en la salud financiera de la Caja y las utilidades para el municipio. Cárdenas reveló que la gestión de más de 2 décadas de Siancas cumplía con estas características, todo a raíz de las constantes denuncias locales por el despilfarro del patrimonio sullanero, en un menú de privilegios al directorio y sus principales funcionarios. Los privilegios incluían más de 100 viajes internacionales pagados con dinero de la Caja, préstamos con consideraciones especiales y gastos operativos sin la debida planificación. Según la tesis de Cárdenas, otra parte del desvío de recursos se destinaba a asegurar la impunidad a través de sobornos encubiertos, atenciones y regalos dirigidos a alcaldes, regidores, jueces, fiscales y también a la prensa, buscando neutralizar cualquier fiscalización o denuncia. El experto comparó el problema de la Caja Sullana con el colapso de Caja Madrid en España. Para Cárdenas, entre ambas entidades existían rasgos innegables: un mecanismo de perpetuidad de directivos en el poder, el desvío constante de recursos para mantener el flujo de privilegios y la compra de silencio y complicidad. Esta estrategia completa, señaló el experto, es conocida como saqueo de capital. En su extensa entrevista, lanzó una frase para la posteridad: la historia y la jurisprudencia demuestran que cuando existen problemas de agencia en las cajas municipales, el único pánico real es el que tienen los directivos, funcionarios y políticos de verse descubiertos y devolver todo lo que han gastado de manera ilícita.